El dueño del hotel se hizo pasar por huésped esa noche para descubrir quién le robaba en silencio. La camarera del piso 8 atendió una llamada con la voz quebrada, y en menos de un minuto, el hombre con los brazos cruzados entendió que el ladrón no era ella. El corredor del piso 8 del Grand Hotel Belmaroni olía a perfume caro y a silencio comprado. Las luces tenues de los apliques dorados caían sobre el tapete espeso de un modo que no permitía sombras. Era casi medianoche, y la ciudad afuera ya dormía, pero allí adentro, debajo de aquella iluminación de oro suave, dos personas que jamás se habían cruzado de verdad estaban a punto de chocar de la única manera que cambia el curso de las cosas. Maximiliano Belmaroni Drago, dueño absoluto de la cadena hotelera Belmaroni, llevaba más de una hora apoyado contra la pared del fondo del corredor, vestido sin ostentación, sin reloj a la vista, sin nada que pudiera delatarlo. Cualquier persona que pasara por allí lo confundiría con un huésped insomne que había salido a estirar las piernas. Y eso era exactamente lo que él quería. Llevaba semanas planeando aquella noche. Había llegado al hotel registrado bajo un nombre falso. Se había hospedado en una suite del piso 7, justo abajo del piso ejecutivo. Había cenado solo en el restaurante. Había pedido room service. Había observado en silencio cada cara que cruzaba su línea de visión, sin que esas caras supieran que estaban siendo evaluadas por el hombre cuyo apellido figuraba grabado en bronce en la entrada del edificio. Tenía una razón vieja, dolorosa, que lo había convertido en lo que era ahora, un hombre que no confiaba en nadie de su propio equipo. Años atrás, su propio hermano socio le había vaciado una parte importante del patrimonio familiar antes de desaparecer del país. Maximiliano había aprendido aquella vez una lección que no le había soltado más. El ladrón siempre vive adentro de la casa. Y esa noche, después de meses de pequeñas inconsistencias en los reportes financieros del Grand Hotel Belmaroni, su propiedad insignia, la joya de la cadena, había decidido hacer lo que ningún empresario sensato haría: infiltrarse, personalmente, sin avisar a nadie, ni siquiera a Reinaldo Berisso Fontán, su gerente histórico, el hombre que él consideraba su mano derecha desde hacía tantos años. El plan era simple: pasar 2 noches caminando por los corredores como huésped anónimo, observar al personal, identificar al traidor. Lo que Maximiliano no sabía, mientras esperaba apoyado contra aquella pared, era que el verdadero traidor estaba mucho más cerca de él de lo que jamás hubiera podido sospechar, y que la persona que él estaba a punto de encontrar en el corredor, la persona a quien él había decidido vigilar primero por una razón que ya casi no recordaba, era exactamente la única persona del piso que esa noche iba a salvarle todo lo que él creía haber perdido. Al final del corredor, una puerta de servicio se abrió. Valeria Cienfuegos Aramburu salió empujando un carrito con toallas dobladas. Madre soltera, camarera de piso desde hacía años en aquel hotel, mujer de movimientos discretos y memoria entrenada, que recordaba cada detalle de cada habitación que limpiaba. Llevaba el cabello recogido con una pinza simple, el delantal blanco impecable, y la postura recta de quien sabe que ser invisible es parte del trabajo. Maximiliano la miró desde su rincón, anotó mentalmente la hora, anotó mentalmente la dirección de los pasos, anotó mentalmente la habitación frente a la cual ella se detuvo, la suite 814. La suite 814 le decía algo, pero no recordaba qué. Valeria golpeó la puerta con 2 toques suaves. Esperó. Volvió a golpear. Después usó la llave de servicio y entró. La puerta quedó entreabierta. Maximiliano alcanzó a escuchar desde lejos la voz frágil de una mujer mayor que saludaba a la camarera con un cariño que no tenía nada de protocolar. «Doña Ofelia, le traje sus toallas y la medicación que pidió a recepción esta tarde. ¿Cómo estuvo hoy?» «Ay, Valeria, hija. Pasen, pasen, querida». Maximiliano frunció el ceño. «Hija». No era el saludo de una huésped a una empleada, era otra cosa. Era un saludo de pertenencia. Sacó disimuladamente el celular del bolsillo, buscó en el sistema interno del hotel, al cual él tenía acceso completo desde su teléfono privado sin que nadie del equipo lo supiera, el registro de la suite 814. Lo encontró.
y al verlo sintió que algo dentro de él se enfriaba. Doña Ofelia Vendramín Castaño, huésped permanente. Llevaba años viviendo en aquella suite, pero había algo extraño en el reporte, algo que él jamás había leído porque jamás había bajado al detalle de cuentas individuales de huéspedes permanentes. Esos eran asuntos del gerente Reinaldo, algo que ahora, de pronto, brillaba en la pantalla del celular como una alarma silenciosa. La cuenta mensual de doña Ofelia tenía cargos que no encajaban con su perfil, servicios de spa que nunca había usado, cenas en el restaurante a horas en las que ella nunca bajaba, botellas de vino caro consumidas en habitaciones que no eran la suya. Maximiliano se quedó mirando la pantalla. Aquella cuenta llevaba meses inflada con cargos fantasmas, y entonces, antes de que él pudiera procesar lo que estaba viendo, escuchó algo más. Adentro de la suite, la voz frágil de doña Ofelia subió un tono. Pasó del saludo cariñoso a algo distinto, algo que sonaba a preocupación. «Hija, me llegó otra factura del hotel. ¿Otra vez? ¿Vos sabés qué está pasando? Yo no he salido de esta habitación en una semana, hija, pero en mi cuenta hay cargos por cosas que no pedí. ¿Qué hago, Valeria? Yo ya no tengo más de dónde sacar». Hubo un silencio. Después, la voz de Valeria respondió bajo, muy bajo. Tan bajo que Maximiliano tuvo que avanzar 2 pasos por el corredor para escucharla. «Doña Ofelia, no se preocupe esta noche. Yo voy a averiguar, le prometo. Pero por favor, no firme nada hasta que yo le hable de nuevo. Y si alguien del personal le toca la puerta a deshoras, no abra. ¿Me escucha? Valeria, hija, ¿qué está pasando en este hotel? Doña Ofelia, no le puedo contar todavía, pero usted confíe en mí». Como confió siempre. Maximiliano apretó el celular en la mano. La sangre se le subió a la sien. Como confió siempre. Aquellas palabras tenían un peso que él no podía descifrar todavía. Valeria salió de la suite. Cerró la puerta con cuidado. Apoyó por un instante la frente contra la madera. Maximiliano, desde el fondo del corredor, alcanzó a ver el gesto. La camarera respiró hondo. Después se enderezó, recogió el carrito y empezó a caminar hacia la puerta de servicio. Pero antes de llegar al ascensor, su celular sonó. Un timbre bajo, casi avergonzado, dentro del bolsillo del delantal. Valeria lo sacó con prisa. Miró la pantalla, y cuando vio quién la llamaba, todo el cuerpo de la mujer cambió. Maximiliano lo notó. Notó cómo los hombros de ella se tensaron, cómo la mano libre se apoyó contra la pared del corredor para sostenerse, cómo la respiración se le volvió corta. Atendió. «¿Hola? Sí. Sí. Soy yo. Sí». Pausa. ¿Cómo dice? Pausa más larga. «Pero, doctor, eso no puede ser. Yo pagué la receta hace 2 días. Yo dejé el comprobante en el cajón de la farmacia. La voz de Valeria se quebró. Se le partió a la mitad como un vidrio fino. Maximiliano, desde su rincón, se quedó muy quieto. Aquella mujer estaba escuchando algo del otro lado del teléfono que la estaba haciendo desmoronarse en silencio en mitad de un corredor de hotel 5 estrellas. «Doctor, por favor, no le suspenda la medicación a Ezequías esta noche. Yo voy a la farmacia mañana a primera hora. Yo le juro que voy. Pero no se la suspenda. Por favor». Otra pausa, más larga, más densa. «¿Cuánto?» Pausa. «¿Cuánto exactamente?» Pausa. Y entonces, Valeria Cienfuegos Aramburu, la mujer que durante años había sido invisible en aquel piso, apoyó la espalda contra la pared del corredor y se deslizó lentamente hasta quedar sentada en el suelo, con el celular todavía contra la oreja y los ojos llenos de lágrimas que no se permitía dejar caer. «Doctor, le prometo, yo le prometo que mañana voy. Mañana sin falta, solo no le suspenda la medicación esta noche». Cortó la llamada. Se quedó sentada en el suelo. Se llevó la mano libre a la boca para no hacer ruido, y entonces levantó la mirada y vio, parado al fondo del corredor, a un huésped desconocido que la observaba con los brazos cruzados. Valeria se enderezó de inmediato, se secó los ojos con el dorso de la mano, se acomodó el delantal. Hizo todo lo que el manual del Grand Hotel Belmaroni le había enseñado a hacer cuando un huésped la encontraba en un momento que no debía haberla visto. Pero algo en ella, esa noche, no logró componerse del todo. «Disculpe, señor. ¿Necesita usted alguna cosa? Si me permite, en un momento le traigo lo que sea que...» «Señora».
La voz del hombre del fondo salió tranquila, baja, sin ningún tono de exigencia. Yo no necesito nada. Yo solo estaba aquí. Disculpe usted que la haya visto en este momento. No fue mi intención. Valeria asintió. Recogió el carrito. Hizo el gesto de retirarse. Pero antes de que pudiera pasar al lado del huésped, el hombre habló de nuevo. Esta vez con una voz que tenía algo distinto. Algo que no era curiosidad de huésped. Algo que ella, sin saber por qué, identificó al instante como peligroso. Señora, una sola pregunta. La señora de la suite 814. ¿Hace mucho que tiene problemas con su cuenta? Valeria se detuvo en seco y supo, en ese instante exacto, que el hombre con los brazos cruzados al fondo del corredor del piso 8 no era un huésped cualquiera, y que la pregunta que él acababa de hacer la ponía a ella, esa noche, frente a la decisión más grande de su vida adulta. Valeria se quedó parada en mitad del corredor, con las manos apretadas sobre el carrito. El hombre del fondo no se había movido. Seguía con los brazos cruzados, con esa mirada que no era de huésped, esperando una respuesta que ella no había decidido todavía si le iba a dar. Una parte de Valeria, la parte prudente, la parte que durante años había aprendido a sobrevivir guardando silencio, le gritaba desde adentro que mintiera, que dijera que no entendía la pregunta, que se retirara cortésmente, que se fuera a llorar al baño del personal y mañana volviera a empezar el día como si nada. Pero la otra parte de Valeria, la parte que acababa de escuchar al médico decirle que iban a suspender la medicación de Ezequías esta misma noche, la parte que acababa de prometer a doña Ofelia que iba a averiguar lo que estaba pasando, la parte que llevaba meses cargando preguntas que no se atrevía a hacer en voz alta, esa parte le dijo otra cosa. Le dijo que aquella era tal vez la última oportunidad que la vida le iba a dar para hablar. Respiró hondo. Señor, disculpe, ¿por qué pregunta usted por la cuenta de doña Ofelia? El hombre del fondo dudó apenas una fracción de segundo. Después dio 2 pasos hacia adelante, salió de la zona oscura del apliqué dorado y por primera vez Valeria pudo verlo bajo una luz un poco mejor. No era un huésped joven, no era un hombre nervioso, era un hombre maduro, de presencia tranquila, de los que han mandado durante años sin necesidad de levantar la voz. Y en aquel instante, mirándolo de cerca, Valeria entendió algo más. Aquella cara la había visto antes, en algún lado, en algún papel del hotel, en algún cuadro del lobby, en algún folleto corporativo que alguna vez circuló entre el personal. No era posible, no podía ser posible. Señora, dijo el hombre con una voz baja y firme, yo me llamo Maximiliano Belmaroni Drago, y este hotel es mío. Valeria se llevó la mano libre a la boca. El cuerpo entero le tembló. Se llevó las 2 manos al pecho, después al delantal, después de nuevo a la boca. Por una fracción de segundo fue incapaz de hablar. Señor Belmaroni. Tranquila, señora. Por favor, no vine a asustarla. Vine a entender. Esta noche estoy en mi propio hotel disfrazado de huésped por una razón muy concreta, y le voy a pedir, con todo el respeto que usted se merece después de lo que acabo de ver, que confíe en mí durante los próximos minutos. Lo que usted decida decirme o no decirme no va a afectar su trabajo. Le doy mi palabra, y mi palabra, en este edificio, es lo único que vale más que mi firma. Valeria intentó responder. No le salió la voz. Asintió. Maximiliano siguió hablando con la misma calma. Yo escuché parte de su llamada con el médico. No quise escuchar, pero la oí. Y antes de que usted me pregunte por qué le importa a un hombre como yo lo que le pasa esta noche a una empleada de su hotel, le voy a contestar antes de que lo pregunte, porque hace años que algo no me cierra en este edificio, y porque la mujer que está adentro de la suite 814, doña Ofelia, me acaba de aparecer en una pantalla con una cuenta que no debería tener, una cuenta inflada con cargos que ella nunca pidió, y porque cuando usted entró a esa suite hace 10 minutos, ella la trató como si fuera de su familia, y eso me dijo algo que no esperaba escuchar. Valeria se apoyó contra la pared. Las piernas casi no la sostenían. Sentía la mano del celular apretada contra la palma, como si todavía estuviera la voz del médico del otro lado. Señor Belmaroni, doña Ofelia es como mi familia. Yo la conozco desde hace muchos años. Antes de que yo entrara a trabajar en este hotel,
Doña Ofelia y su difunto esposo conocieron a mi madre, que en paz descanse. Cuando mi madre falleció y yo me quedé sola con un hijo recién nacido, fue doña Ofelia la que me ayudó a conseguir este trabajo. Yo le debo a esa señora lo poco que tengo. Y desde hace meses, señor, hay algo que está pasando con su cuenta. Y con otras cuentas también. Cuentas de huéspedes mayores, de huéspedes permanentes que no salen de sus habitaciones. Yo he visto cosas que no debí haber visto, señor. Pero tenía miedo de hablar, porque mi hijo Ezequías depende de un medicamento que cuesta lo que un sueldo entero. Y si yo pierdo este trabajo, mi hijo pierde su tratamiento. Maximiliano la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él respiró hondo. Tenía la mandíbula apretada. Señora, dígame su nombre. Valeria Cienfuegos Aramburu, señor. Señora Valeria, su hijo Ezequías va a tener su medicación esta noche. No me pregunte cómo, solo confíe. Y a partir de este momento ese muchacho va a tener su medicación todos los meses que la vida le exija, sin que usted nunca más tenga que pedirle a un médico que no se la suspenda. Eso va a salir de la fundación corporativa que mi propia empresa mantiene para casos sociales y que, hasta ahora, jamás se le ofreció a usted porque nadie en mi gerencia consideró importante mencionárselo. Valeria se llevó las dos manos a la cara. Las lágrimas le cayeron sin que ella pudiera evitarlas. No era un llanto ruidoso, era el llanto silencioso, antiguo, contenido durante meses, de una mujer que finalmente recibe un alivio que no esperaba recibir nunca. Pero Maximiliano no la dejó hundirse en la emoción. Le habló con la firmeza suave de los hombres que entienden que aquel no era todavía el momento de descansar. Señora Valeria, necesito que usted me cuente todo, pero antes necesito que usted me responda una sola cosa con honestidad absoluta, aunque la respuesta le parezca peligrosa. Sí, señor. ¿Quién en este hotel le da las órdenes a usted sobre las habitaciones de los huéspedes permanentes? ¿Quién es la persona que firma los movimientos de las cuentas de doña Ofelia y de los otros huéspedes mayores que usted me acaba de mencionar? Valeria tragó saliva. Sabía que decir aquel nombre en voz alta, frente al dueño del hotel, en el corredor del piso 8 a las casi medianoche, podía costarle todo lo que ella había construido hasta entonces. Pero también sabía, con una claridad nueva, que callarlo le iba a costar algo mucho peor. Lo dijo. El señor Reinaldo Berisso Fontán, señor, el gerente general de este hotel. Maximiliano Belmarón y Drago no se movió, no pestañeó, no hizo ningún gesto, pero adentro, en silencio, sintió cómo 20 años de confianza ciega empezaban a derrumbarse en cámara lenta. Reinaldo, el hombre que él había considerado su mano derecha desde antes de heredar la cadena, el hombre que había estado al lado de su padre en la fundación del primer hotel de la familia, el hombre que era padrino de su hija mayor, el hombre que él jamás, ni en el más oscuro de sus pensamientos paranoicos, había puesto en la lista de sospechosos. Era él. Señora Valeria, la voz de Maximiliano salió ronca, distinta. Necesito que usted no vuelva a su casa esta noche por la puerta principal. Necesito que recoja sus cosas del vestuario del personal sin pasar por la oficina de gerencia. Y necesito que mañana a primera hora se presente en la dirección que le voy a enviar a su celular ahora mismo. Va a haber alguien esperándola, una abogada de mi entera confianza. Se llama Camilia Sotomayor Braco. Usted le va a contar todo lo que me acaba de contar y mucho más, ¿me entiende? La entiendo, señor. Una última cosa. Sí, señor. Don Aurelio, el conserje viejo del lobby. ¿Usted lo conoce? Valeria asintió. Don Aurelio sabe cosas que él nunca le contó a nadie. Si usted tiene confianza en él, dígale esta misma noche, antes de salir del edificio, que Belmaroni quiere ver lo que él guarda. Solo eso. Belmaroni quiere ver lo que él guarda. Él va a entender. Valeria asintió otra vez, con los ojos todavía húmedos. Maximiliano se dio vuelta para retirarse. Pero antes de cruzar la zona oscura del corredor, se detuvo. Se giró por encima del hombro. La miró. Señora Valeria, hace años que yo no escuchaba a una persona de mi propio hotel decirme la verdad. Esta noche, sin saberlo, usted me devolvió algo que yo creía perdido. Y eso, señora, no se paga con sueldo. Caminó hasta el ascensor. Las puertas se abrieron. Entró. Las puertas se cerraron. Valeria quedó sola en el corredor,
todavía apoyada contra la pared, con el celular en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Pero adentro de ella, por primera vez en muchísimo tiempo, no había miedo. Había algo nuevo, algo distinto. Había la sensación, frágil pero real, de que aquella noche acababa de empezar otra historia. Y de que la historia que se acababa de cerrar, la historia de la mujer que se callaba para sobrevivir, no iba a volver a abrirse nunca más. A varios pisos de distancia, en su despacho privado del piso 12, Reinaldo Berisso Fontán terminaba una llamada telefónica con su sobrino Mauro. Sonreía. Acababan de cerrar otra cuenta inflada para la suite 814. Doña Ofelia, decían entre risas, era el pozo más previsible de todos. Reinaldo no sabía, mientras colgaba el teléfono y se servía un trago corto del aparador, que en el corredor del piso 8 una camarera acababa de pronunciar su nombre delante del único hombre en el mundo que jamás iba a perdonarle aquello. Valeria empujó el carrito hacia el ascensor de servicio, con el corazón golpeándole las costillas como un puño que no tenía dueño. El corredor del piso 8 seguía vacío. Los apliques dorados seguían encendidos. El tapete seguía absorbiendo cada paso. Pero la mujer que avanzaba ahora hacia la puerta del fondo no era la misma mujer que había salido del vestuario del personal aquella tarde. Aquella mujer ya no existía. La que avanzaba ahora era otra. Una que llevaba el nombre de Reinaldo Berisso Fontán, pronunciado en voz alta y sostenido todavía en el aire del corredor. Una que había recibido instrucciones precisas del único hombre del edificio, cuya palabra valía más que cualquier firma. Las puertas del ascensor de servicio se abrieron. Valeria entró. Apretó el botón del subsuelo. Mientras las puertas se cerraban, repitió mentalmente, palabra por palabra, la frase exacta que Maximiliano le había pedido que le dijera al conserje viejo del lobby. Belmaroni quiere ver lo que él guarda. Solo eso. Sin más, sin explicaciones. El ascensor descendió en silencio. Valeria se miró en el espejo lateral. Se acomodó el delantal. Se secó las marcas de las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando las puertas se abrieron en el subsuelo, ya no se la veía haber llorado. Cruzó el pasillo de servicio. Subió por la escalera lateral hasta el lobby principal. El lobby a esa hora ya estaba casi vacío. Solo dos huéspedes lejanos consultando algo en recepción, y junto al mostrador, una figura que conocía cada milímetro de aquel edificio desde antes de que ella naciera. Don Aurelio Pizarnik Mendoza, el conserje histórico del Grand Hotel Belmaroni, hombre que llevaba décadas en aquel lobby, terminaba de doblar un periódico cuando vio a Valeria acercarse. Levantó apenas la mirada, y por algún motivo que ella no entendió en el primer momento, los ojos viejos del conserje se quedaron fijos en su cara como si ya estuvieran esperándola. Don Aurelio. Diga, hija. Valeria miró brevemente hacia los costados. La recepcionista del turno noche estaba ocupada con uno de los huéspedes. El otro huésped tenía los auriculares puestos. Nadie las miraba. Acercó los labios al mostrador. Bajó la voz. Don Aurelio, Belmaroni quiere ver lo que usted guarda. El conserje no respondió de inmediato. Por un segundo entero, su rostro no mostró ninguna emoción. Después, muy despacio, dejó el periódico doblado sobre el mostrador. Apoyó las dos manos sobre la madera y exhaló un aire largo que parecía haber estado guardando dentro del pecho durante muchos años. Hija, ¿está usted segura de lo que me está diciendo? Estoy segura, don Aurelio. Él mismo me pidió que le dijera esa frase. Esta noche, en el corredor del piso 8, estuvo conmigo. Pasó cosas, don Aurelio. Pasó algo que yo no le puedo contar acá. El conserje asintió. Se llevó la mano al bolsillo interno del saco, sacó un pañuelo blanco, lo desplegó, se secó la frente con un gesto pequeño y silencioso. Cuando volvió a mirar a Valeria, había en sus ojos una mezcla de alivio y de cansancio que ella no se atrevió a descifrar. Hace más de 15 años que espero esa frase, hija. Valeria sintió que algo le bajaba por la columna. Aquella respuesta le decía, sin necesidad de explicaciones, que el viejo conserje había sospechado durante mucho más tiempo del que ella jamás había imaginado, y que también él, a su manera, había estado esperando una noche como esta. Don Aurelio, ¿usted sabía? Yo no sé nada, hija. Yo solo guardo. Mi oficio es guardar.
Lo que un conserje viejo guarda en un cajón de su casa nadie lo busca, y eso es exactamente lo que hace que algún día sirva. Don Aurelio le hizo un gesto pequeño con la mano para que ella se retirara. Le dijo en voz baja, antes de que se apartara del mostrador: «Vaya tranquila, hija, yo me ocupo de lo mío, y dele las gracias al señor Belmaroni de mi parte, por haber confiado en este viejo después de tantos años de no confiar en casi nadie». Valeria asintió. Se retiró. Recogió sus cosas del vestuario del personal sin pasar por la oficina de gerencia, exactamente como Maximiliano le había pedido. Y cuando salió del Grand Hotel Belmaroni por la puerta lateral de servicio, la calle estaba fría, vacía, y la ciudad seguía dormida sin saber que adentro de aquel edificio acababa de empezar otra historia. A pocas cuadras de allí, en un departamento modesto de un barrio de calles estrechas, Ezequías Montoro Lavalle no podía dormir. El joven, hijo único de Valeria, llevaba más de una hora dando vueltas en la cama mirando el techo. La luz tenue de la calle entraba por la persiana baja de su habitación y dibujaba franjas finas sobre la pared. Ezequías sabía que su madre estaba en el turno de noche del hotel. Eso era normal. Lo que no era normal era el cansancio extraño que le pesaba esa noche, una sensación nueva en el pecho, algo que él no sabía nombrar pero que reconocía, la sensación de un día en que su madre llegaría distinta. A su lado, sobre la mesita de luz, el frasco de su medicación estaba casi vacío. Ezequías sabía exactamente cuántos comprimidos quedaban. Lo sabía porque había aprendido desde muy joven a contar lo que sostenía su vida. 4 pastillas, 2 para el día siguiente, 2 para el otro. Después, nada. Después dependía de su madre. Y su madre, esa noche, llevaba el celular apagado desde hacía rato. Eso tampoco era normal. El joven se incorporó en la cama. Se sentó en el borde. Se quedó mirando el frasco un largo rato. Después tomó el celular. Marcó el número de su madre. Sonó, y sonó, y sonó, hasta que finalmente la voz de Valeria, más rota de lo habitual, atendió. «Mi vida». «Mamá, no estabas atendiendo». «¿Dónde estás?» «Estoy yendo para casa, hijo. Recién salí. Es tarde para la salida tuya, mamá». Hubo una pausa del otro lado. Una pausa que Ezequías reconoció enseguida. La pausa que su madre hacía cuando estaba decidiendo cuánto contar y cuánto callar. «Mamá, pasó algo». «Pasaron muchas cosas, mi vida. Buenas o malas». Otro silencio. Y después, una respuesta que el joven jamás había escuchado salir de la boca de su madre con esa calma. «Hijo, todavía no lo sé bien, pero esta noche me pasó algo que cambia muchas cosas. No te voy a mentir, pero tampoco te puedo contar todo por teléfono. Te lo cuento cuando llegue, ¿sí?» «Mamá, ¿te despidieron?» «No, mi vida, al revés. Creo que hoy fue el primer día en años en que alguien en ese hotel me vio de verdad». Ezequías se llevó la mano libre a la cara. No supo qué responder. Aquella frase tenía un peso que su madre nunca le había permitido cargar antes. Alguien me vio de verdad. Tantos años de invisibilidad. Tantos años en los que él había sentido, sin poder decirlo, que el mundo trataba a su madre como si no existiera. «Mamá, vení rápido». «Voy, mi vida». El joven cortó la llamada. Se levantó de la cama, caminó hasta la cocina, sirvió un vaso de agua, y mientras bebía, en mitad de aquel silencio nocturno, escuchó en la puerta del departamento un sonido que no pertenecía a aquella hora. 3 golpes secos, lentos, espaciados, como los golpes de alguien que sabe exactamente a qué puerta está llamando. Ezequías se quedó muy quieto. Su madre todavía estaba viniendo, y nadie más tenía motivo para tocar la puerta de aquel departamento a esa hora. Caminó despacio hasta la mirilla, apoyó el ojo, y vio, parado del otro lado, a un hombre joven que él jamás había visto en su vida. Traje oscuro, mochila al hombro, la postura de quien busca a alguien específico. El joven al otro lado tocó otra vez. 3 golpes más, exactamente iguales a los anteriores. Y dijo con una voz que se filtró por la rendija de la puerta: «Familia Cienfuegos, soy del laboratorio Pradel Vázquez. Vine a entregar un envío urgente. Tengo orden de no irme sin que reciban el paquete». Ezequías se llevó la mano al pecho. El laboratorio Pradel Vázquez era el laboratorio que producía su medicación. La medicación que el médico había anunciado horas antes que iba a ser suspendida. Y a esa hora,
Jamás un laboratorio entrega nada en mano. Mientras tanto, en una calle céntrica de la ciudad, Maximiliano Belmaroni Drago caminaba apretando el celular contra la oreja. Hablaba en voz baja pero firme. «Camilia, necesito que prepares todo para mañana a primera hora. Va a llegar a tu oficina una mujer llamada Valeria Cienfuegos Aramburu. Va a ser nuestra mejor fuente. Quiero que la trates como si fuera un consejero senior de la cadena. ¿Me escuchaste? Como si fuera un consejero senior, no como una empleada». Del otro lado de la línea, Camilia Sotomayor Braco, auditora interna corporativa de la cadena Belmaroni, mujer de rigor cirúrgico que él había contratado meses atrás precisamente para situaciones como esta, escuchaba con la concentración fría de los que entienden que están entrando en un caso grande. «Maximiliano, ¿cuál es el cargo que ocupa esta señora hoy?». Hubo un silencio breve del otro lado. «Camarera de piso, Camilia». Camilia tardó 2 segundos en responder. Cuando lo hizo sin sorpresa. «Entendido, Maximiliano. La voy a recibir como si fuera un consejero senior. ¿Algo más?». «Sí. Llama ahora a la Fundación Corporativa. Que liberen el fondo de emergencia médica esta misma noche. Hay un menor de edad llamado Ezequías Montoro Lavalle que necesita medicación urgente. Moviliza todo. Que el laboratorio Pradel Vázquez le haga llegar el envío esta noche, sin importar la hora. Y que el costo se gire directo desde la cuenta corporativa, no desde la cuenta del hotel. Bajo ningún concepto se debe avisar a la gerencia del Grand Hotel Belmaroni de este movimiento. ¿Me escuchaste, Camilia? Bajo ningún concepto. Te escuché, lo hago ahora». Maximiliano cortó. Siguió caminando. La ciudad alrededor le pareció por primera vez en años un lugar que él no controlaba del todo, pero también, por primera vez en años, un lugar donde algo se podía salvar todavía. De vuelta al departamento de la familia Cienfuegos, Ezequías abrió la puerta con el seguro puesto, sin sacar la cadena. El joven del traje oscuro inclinó la cabeza con respeto. Tenía un sobre lacrado en una mano y un pequeño paquete refrigerado en la otra. «Disculpe la hora, joven. Tengo orden de no entregar este envío a nadie que no sea el destinatario o un familiar directo. Es medicación de continuidad estricta. Llamamos al teléfono de su madre y no atendía. Vinimos directo. Si usted me firma la recepción, dejo el paquete acá mismo y me retiro». Ezequías miró el sobre. En el remitente estaba escrito, en letras claras, «Fundación Corporativa Belmaroni, Unidad de Emergencia Social». El joven sintió que el mundo se le inclinaba a un grado. Belmaroni, la cadena hotelera donde su madre trabajaba, la empresa que él, durante años, había imaginado como un edificio frío al otro lado de la ciudad, donde nadie se acordaba de que su madre existía. Y de esa misma empresa, esa misma noche, llegaba a la puerta del departamento un paquete de medicación que llevaba el nombre de su mamá escrito al costado. Ezequías firmó la recepción con la mano todavía temblando. El joven del laboratorio le entregó el paquete refrigerado. Le hizo una pequeña reverencia profesional y se retiró sin decir nada más. El joven cerró la puerta. Se quedó parado en el pasillo del departamento con el paquete entre las manos. Lo abrió con cuidado. Adentro, perfectamente conservada, estaba la medicación que él iba a necesitar para los próximos meses. Y junto a la medicación, una pequeña tarjeta impresa con una sola línea escrita a mano, para que ningún hijo dependa nunca más del silencio de su madre. M.B. Ezequías leyó la tarjeta 3 veces. Y entonces, con la tarjeta apretada contra el pecho, escuchó la llave de su madre girando en la cerradura de la puerta principal. Valeria entró al departamento. Tenía los ojos cansados, tenía la cara de una noche de 100 años. Pero cuando vio a su hijo parado en mitad del pasillo, con la caja del laboratorio entre las manos y la tarjeta sobre la palma, supo, sin necesidad de preguntar, que algo en aquel hogar acababa de cambiar para siempre. Madre e hijo se miraron en silencio. Y entonces Ezequías, con la voz quebrada, dijo solamente, «Mamá, ¿quién es M.O.B.?» Valeria sintió como el aire se le iba del pecho. Pero antes de que pudiera responder, su celular sonó otra vez. El timbre cortó el silencio del departamento como un cuchillo. Era un mensaje de Camilia Sotomayor Braco. 2 líneas. «Señora Valeria, la espero mañana en mi oficina. Y por favor, traiga consigo cualquier documento que tenga sobre los movimientos de la suite 814.
Esta noche un huésped del Grand Hotel Belmaroni intentó cancelar sin previo aviso la reserva de doña Ofelia Vendramín Castaño. La operación fue detenida a tiempo, pero ella ya no está segura en ese hotel. Valeria se llevó la mano libre a la boca. Reinaldo Berisso Fontán acababa de mover la primera pieza para deshacerse de la prueba viviente. Y la prueba viviente era una anciana indefensa que vivía sola en la suite 814 del Grand Hotel Belmaroni. Valeria leyó el mensaje de Camilia 3 veces antes de moverse. Después levantó la mirada hacia su hijo, que seguía parado en el pasillo del departamento, con el paquete del laboratorio entre las manos y la tarjeta apretada contra el pecho. «Hijo, tengo que volver al hotel. Ahora». «Mamá, vos acabás de llegar». «Lo sé, Ezequías, pero hay una persona en ese hotel que está sola, una persona que me cuidó cuando yo tenía tu edad, y esta noche intentaron sacarla de su habitación sin avisar». Ezequías no preguntó más. Bajó la mirada al paquete. Después miró a su madre. Y por primera vez en la noche, en la cara del joven apareció algo nuevo. No era miedo. Era la decisión adulta de un hijo que entiende, en una fracción de segundo, que su mamá ya no está pidiendo permiso para vivir. «Anda, mamá. Yo guardo esto en la heladera. Cuida a doña Ofelia. Yo estoy bien acá». Valeria se acercó. Le besó la frente. Le acarició la nuca con la mano libre. Le susurró algo que Ezequías iba a recordar el resto de su vida, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. «Mi vida. Si esta noche no llego a desayunar, agarrá la tarjeta esa que tenés en la mano, la que dice MB. Llama al número que sale del otro lado de la tarjeta y le decís a esa persona sin temblar que sos el hijo de Valeria Cienfuegos. Esa persona te va a cuidar». Ezequías asintió en silencio. Tenía los ojos brillantes, pero no dejó caer una sola lágrima. Se dio cuenta de que esa noche su madre lo estaba tratando por primera vez como a un adulto, y entendió que la única manera correcta de honrar ese trato era responder con la altura del adulto que ella estaba viendo. Valeria salió del departamento. El Grand Hotel Belmaroni a esa hora ya parecía otro edificio. El lobby principal estaba apagado en la mitad de las luces. La recepcionista del turno noche, Soraya Linhares Picotto, levantó la mirada cuando vio entrar a Valeria por la puerta lateral de servicio. Por la cara de la camarera, Soraya entendió de inmediato que algo grande estaba ocurriendo en el edificio. Valeria cruzó el lobby sin saludar. Llamó al ascensor de servicio. Subió al piso 8. Cuando las puertas se abrieron, encontró el corredor distinto. Había 2 hombres del personal de seguridad parados frente a la puerta de la suite 814. Uno de ellos era un guardia que ella había visto pocas veces, joven, de mirada nerviosa. El otro era un hombre mayor, de presencia tranquila, que ella jamás había visto en aquel edificio. Valeria se acercó. El guardia joven dio un paso al frente y le bloqueó el paso. «Camarera, esta habitación está bajo control de seguridad. Por instrucción de la gerencia, no se puede entrar». «¿Y la huésped? ¿Doña Ofelia está bien?» «La huésped está siendo trasladada a otra propiedad de la cadena por motivos administrativos. Ya está siendo notificada». Valeria sintió cómo se le subía la sangre a la cara. «¿Trasladada por quién? ¿Esta noche, a esta hora?» El guardia joven dudó. Iba a responder. Pero antes de que pudiera articular una palabra, el otro hombre, el mayor, el de presencia tranquila, dio un paso adelante y habló por primera vez. «Señora Cienfuegos, mi nombre es Diego Vasari Comolli. Soy el nuevo jefe de seguridad nocturna de la cadena. Llegué hace 40 minutos por orden directa del señor Belmaroni. Esta habitación ya no está bajo control de la gerencia del hotel. Está bajo mi control. Y la huésped no va a ningún lado». El guardia joven palideció. Diego se giró hacia él con calma profesional. «Lo invito a retirarse a su puesto del lobby. Ya no es necesaria su presencia en este piso. Y por favor, infórmele al señor Berisso Fontán, si le pregunta, que la suite 814 está estable y que la huésped va a permanecer en ella esta noche». El guardia joven asintió sin entender bien lo que estaba pasando. Caminó hacia el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de él. Diego Vasari Comolli miró a Valeria con respeto. «Señora, el señor Belmaroni me dio instrucciones claras. Usted tiene acceso libre a esta suite. Doña Ofelia ya está al tanto de lo que pasó. Está bien, la está esperando». Valeria asintió. Se acomodó el delantal. Se acercó a la puerta.
Golpeó suave con los nudillos. Doña Ofelia, soy yo. La voz frágil del otro lado respondió enseguida. Pasa, hija, pasa. Adentro de la suite, doña Ofelia Vendramín Castaño estaba sentada en el sillón del living, con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. Tenía el cabello blanco recogido en un rodete impecable a pesar de la hora. Cuando vio entrar a Valeria, le tendió la mano libre con una calma de aristócrata vieja. Vení, hija. Séntate acá conmigo. Valeria se sentó en el borde del sillón, le agarró la mano. Las manos de Ofelia eran finas, frías, antiguas como un papel de cartas guardado en un cajón. Doña Ofelia, ¿le hicieron algo? No, hija, no me hicieron nada. Llegaron unos hombres del hotel hace un rato. Me dijeron que me tenía que mudar a otra propiedad de la cadena, que era por mi bien. Yo les dije que no. Les dije que esta es mi casa, que llevo años acá, y que si me querían sacar tenían que llamar a mi abogado. Ellos se quedaron mirándose un instante, y entonces llegó este señor de seguridad nuevo, el del corredor. Les pidió que se fueran, y se fueron, hija, sin discutir, como perros que reciben una orden de un dueño nuevo. Valeria se llevó la mano libre a la boca. La anciana, lúcida como una navaja a pesar de los años, había sostenido sola la primera embestida de Reinaldo y había ganado tiempo suficiente para que la red de Maximiliano la protegiera. Doña Ofelia, yo le tengo que decir algunas cosas esta noche, cosas que no le pude decir antes, cosas que pasaron en este hotel desde hace meses y que yo no le hablé porque tenía miedo. Hija, yo ya sé. Valeria levantó la cabeza sorprendida. ¿Cómo dice? Yo ya sé, Valeria. No todo, pero sé bastante. Una vieja que lleva años en el mismo lugar, hija, ve cosas, y aunque no entienda los números de las facturas, entiende cuando un gerente la mira distinto. Yo sospechaba de Reinaldo desde hacía mucho tiempo, pero como sospechaba sola, no podía hacer nada. Y porque vos también sospechabas, hija, y yo lo veía en tu cara cada vez que entrabas a esta habitación, lo único que me quedaba era esperar que la vida te diera a vos un día como hoy. Valeria sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Doña Ofelia, ¿por qué nunca me dijo nada? Porque vos tenías un hijo enfermo, hija. Y yo no quería ser el motivo por el que vos pusieras en riesgo el sustento de ese chico. Yo soy vieja, Valeria. Yo ya viví. Tu hijo recién empieza. Antes prefería irme yo de este hotel sin ruido que ver a Ezequías sin medicación. Valeria hundió la cara entre las manos. Lloró sin disimular. Lloró por años de silencio, por años de soledad compartida sin haberlo sabido, por la mujer mayor que había estado dispuesta a perderlo todo en silencio para que su hijo no perdiera nada. Doña Ofelia, ¿usted se acuerda de mi mamá? La anciana sonrió, una sonrisa pequeña, antigua, que parecía venir de muy lejos en el tiempo. ¿Cómo no me voy a acordar, hija? Tu mamá Ramona era mi amiga del corazón. La conocí cuando éramos las dos jóvenes. Mi marido y yo no podíamos tener hijos. Tu mamá tampoco te tenía a vos todavía. Cuando finalmente vos llegaste, tu mamá me dijo, Ofelia, esta nena va a ser tan tuya como mía. Y yo te alcé en brazos antes que casi nadie en este mundo. Cuando tu mamá falleció, yo le hice una promesa frente a su cama, hija. Le prometí que mientras yo estuviera viva, vos no ibas a estar sola. Por eso te ayudé a entrar a este hotel. Y por eso, hija, esta noche, cuando esos hombres me quisieron sacar, lo único que pensé fue, si me sacan, Valeria pierde la única persona que la sigue cuidando. No me iban a sacar. Valeria se quebró del todo. Se arrodilló frente al sillón de la anciana. Apoyó la cabeza sobre las rodillas de Ofelia y lloró como hacía décadas. No se permitía llorar. Ofelia le acarició el pelo despacio, con las manos finas y antiguas, como había acariciado a Ramona el día que la promesa había sido hecha. Hija, hoy tu mamá Ramona, donde sea que esté, está respirando tranquila por primera vez en muchos años, a varios pisos de distancia, en su despacho privado del piso 12, Reinaldo Berisso Fontán colgó el teléfono con una sonrisa que se le había congelado a la mitad. El guardia joven que él había mandado al piso 8 acababa de informarle que el traslado de doña Ofelia había sido detenido por un nuevo jefe de seguridad nocturna llamado Diego Vasari Comolli. Reinaldo nunca había escuchado ese nombre. Reinaldo no había contratado a nadie con ese nombre, lo cual significaba una sola cosa.
Maximiliano Belmaroni Drago, el dueño de la cadena, el hombre al que Reinaldo creía dormido en su mansión privada al otro lado de la ciudad, había mandado a un jefe de seguridad propio al piso 8 del Gran Hotel Belmaroni esa misma noche, sin avisarle al gerente general, sin pasar por ninguno de los canales internos, lo cual significaba que Maximiliano sabía algo. Reinaldo se sirvió otro trago corto del aparador, pero esta vez la mano le tembló al servirlo. Por primera vez en muchos años, sintió algo que ya casi no recordaba cómo se llamaba: miedo. Levantó el teléfono otra vez. Marcó el número de su sobrino, Mauro Berisso Linares. «Mauro, despértate. Tenemos un problema. Tío, son casi las 3 de la mañana. Despertate. Te dije que tenemos un problema. Belmaroni mandó gente propia al hotel esta noche. Puso a un jefe de seguridad en el piso 8 que no responde a mí. Detuvieron el traslado de la vieja. Algo se está moviendo, Mauro, y no se está moviendo a nuestro favor». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Cuando Mauro respondió, su voz salió más despierta de lo que había estado en toda la noche. «Tío, yo sé quién le pudo haber avisado». «¿Quién?» «La camarera del piso 8. Esa mujer mayor. La de los ojos raros. Cienfuegos. Hace rato que me tiene mal pensamiento». Reinaldo se quedó callado. Apretó el vaso entre los dedos. «Mauro, necesito que esa mujer no llegue a la oficina de Camilia Sotomayor mañana a la mañana. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?» «Te entiendo, tío. ¿Cómo querés que la pare?» «No me importa cómo, pero pará a esa mujer antes de que llegue allá. Si Camilia escucha lo que esa camarera tiene para decir, mañana a esta hora vos y yo estamos los dos firmando declaraciones en una comisaría». Mauro cortó la llamada. Reinaldo se quedó mirando el vaso de licor sin moverse. Afuera de la ventana del piso 12, la ciudad seguía durmiendo. Pero adentro de aquel despacho, en silencio, un hombre que durante años se había creído intocable, acababa de ordenar lo único que jamás debió haberse atrevido a ordenar, y una mujer que estaba a esa hora abrazada a una anciana en la suite 814 no tenía idea de que, mientras consolaba a la viejita, alguien acababa de decidir que ella no iba a llegar a la oficina de la auditora a la mañana siguiente. Las primeras luces del amanecer empezaban a colorear la ciudad cuando Valeria salió finalmente de la suite 814 del Grand Hotel Belmaroni. Doña Ofelia se había quedado dormida en el sillón con la manta sobre las piernas y la taza de té vacía a un costado. Diego Vasari Comolli, el nuevo jefe de seguridad nocturna, seguía firme en el corredor con la postura de alguien que no pensaba moverse de allí hasta que llegara el reemplazo de su confianza. Antes de bajar al lobby, Valeria sacó el celular del bolsillo del delantal. La mensaje de Camilia Sotomayor Braco seguía allí, parpadeando en la pantalla. Le respondió con una sola línea. «Voy a su oficina ahora mismo, licenciada. Tengo lo que usted me pidió y mucho más». Camilia respondió en menos de un minuto. «La espero. La dirección le va a llegar al celular en 30 segundos. Y por favor, señora Valeria, no tome taxi en la puerta del hotel. Camine 2 cuadras hacia el norte y tome uno desde allí. Es importante». Valeria leyó el mensaje 2 veces. Aquel «es importante» no necesitaba explicación. La auditora también sabía que algo se movía en la sombra. Bajó por el ascensor de servicio. Cruzó el lobby principal en silencio. Soraya Linares Picotto, la recepcionista del turno noche, levantó apenas la mirada cuando vio pasar a la camarera. Por una fracción de segundo, las miradas de las 2 mujeres se cruzaron en el lobby vacío, y en esa fracción de segundo, Soraya hizo algo que Valeria no había esperado. Le dio un asentimiento mínimo con la cabeza, un gesto pequeño, casi imperceptible, el gesto de quien lleva meses callando y de pronto se atreve a dejar entender, sin palabras, que entendió todo lo que estaba pasando. Valeria le devolvió el gesto y siguió caminando hacia la puerta lateral de servicio. Cuando salió a la calle, el aire del amanecer le pegó en la cara con un frío limpio. Recordó la indicación de Camilia. Caminó 2 cuadras hacia el norte. Las calles del centro a esa hora todavía estaban casi vacías, con los primeros vendedores ambulantes empezando a abrir sus puestos sobre las veredas y un olor lejano a café recién hecho saliendo de algún kiosco abierto las 24 horas. A media cuadra del cruce donde pensaba parar un taxi, Valeria notó algo.
Un automóvil oscuro, parado contra la vereda del frente, con el motor encendido y los vidrios polarizados. No tenía nada de particular un automóvil parado a esa hora en esa zona, pero había algo en aquel vehículo que la puso alerta sin que ella misma supiera por qué. El motor encendido en marcha lenta, la posición exacta del auto frente a la salida lateral del hotel, y el conductor, que ella no podía ver del todo a través del vidrio polarizado, pero cuya silueta se inclinaba hacia adelante cada vez que ella daba un paso. Valeria sintió cómo el corazón se le aceleraba. Recordó las palabras de Camilia, «Es importante». Recordó las palabras de Maximiliano de la noche anterior, «Bajo ningún concepto se debe avisar a la gerencia del Grand Hotel Belmaroni». Recordó la cara de Reinaldo Berisso Fontán, que había visto tantas veces en el pasillo del piso 12. Esa sonrisa fácil que tantas veces le había parecido excesiva, y comprendió, en una fracción de segundo, que la persona del automóvil del frente no era una casualidad. A pocas cuadras de allí, Mauro Berisso Linares cerraba el celular dentro del coche que él mismo había estacionado frente a la salida lateral del hotel hacía casi una hora. Había recibido la orden de su tío en mitad de la madrugada y había llegado en tiempo récord. La instrucción había sido clara: detener a Valeria antes de que llegara a la oficina de la auditora. Cómo la detuviera era cosa suya. Mauro tenía 26 años, una ambición que confundía con inteligencia y la creencia muy frecuente entre los cómplices junior de que lo difícil siempre le pasaba a otra persona. Vio salir a Valeria del hotel, la vio caminar hacia el norte, encendió el motor del auto, esperó a que ella avanzara 2 cuadras, después soltó el freno y empezó a moverse despacio, manteniéndose siempre a media cuadra de distancia. No le iba a hacer nada físicamente. Mauro no era ese tipo de cómplice. Su plan era más bien interceptarla en una calle lateral, presentarse como representante del hotel con un sobre cerrado en la mano, ofrecerle una compensación generosa por servicios prestados a cambio de una renuncia firmada en aquel mismo instante, y conducirla al hotel para que firmara los papeles ante el escribano amigo de su tío. El plan era simple, limpio, sin escándalo, y en la cabeza de Mauro, totalmente posible. Lo que Mauro no sabía era que, a 3 autos de distancia detrás de su propio coche, otro vehículo lo seguía desde hacía rato. Un sedán negro, sobrio, sin distintivos. Y dentro de ese sedán, en el asiento del acompañante, viajaba un hombre mayor de presencia tranquila que llevaba puesto un saco de conserje, pero ya no estaba en horario de trabajo. Don Aurelio Pizarnik Mendoza no había vuelto a su casa al terminar el turno. Había recibido en su celular hacía 20 minutos un mensaje breve de Maximiliano Belmaroni que decía: «Don Aurelio, si la señora Cienfuegos sale del hotel sola, sígala usted. Diego Vasari está ocupado en el piso 8. No la deje sin protección. Mando un coche a buscarlo en 5 minutos». Don Aurelio había guardado el celular sin responder. Había esperado en la puerta del hotel hasta que Diego le hizo un gesto desde el lobby de que Valeria estaba bajando. Había salido por la puerta de personal. El sedán lo había recogido en la esquina, y desde entonces el chofer, un profesional de seguridad de la cadena Belmaroni, mantenía la distancia exacta que les permitía ver al coche sospechoso del frente sin ser vistos. «Don Aurelio», dijo el chofer en voz baja, «el de adelante se está acercando a la señora». «¿Avanzo?» «Todavía no. Que él muestre primero la mano». El sedán siguió a distancia. Mauro aceleró un poco. Valeria, a media cuadra más adelante, había dejado de caminar. Estaba parada frente a un kiosco abierto las 24 horas, fingiendo mirar las revistas de la vidriera, pero en realidad tenía el celular en la mano, marcando un número que don Aurelio no podía ver. El celular de don Aurelio vibró. Era ella. «Don Aurelio, hay un auto siguiéndome». «Lo sé, hija. Estoy detrás. Quédese tranquila. Siga caminando como si no lo hubiera visto. En la próxima esquina doble a la derecha. No mire para atrás. Yo me ocupo». «Don Aurelio, ¿usted está en la calle? Hace 20 años que el señor Belmaroni no le pide un favor a este viejo, hija. No le iba a fallar a la primera». Valeria sintió cómo los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no las dejó caer. Cortó la llamada. Guardó el celular en el bolsillo. Caminó hacia la esquina. Dobló a la derecha como don Aurelio le había indicado,
y entonces algo se movió rápido detrás de ella. Mauro Berisso Linares vio a la camarera doblar la esquina. Aceleró. Cuando dobló él también, una fracción de segundo después, encontró la calle distinta de lo que había imaginado. Valeria seguía caminando, sí, pero del otro lado de la calle, parado contra la vereda, había un sedán negro con la puerta del acompañante abierta, y bajando del sedán, con una calma desconcertante, un hombre mayor que Mauro reconoció enseguida. El conserje del lobby, el viejo del Grand Hotel Belmaroni, el hombre al que Mauro había ignorado durante meses cada vez que entraba al edificio para reunirse con su tío. Don Aurelio cruzó la calle con paso firme, levantó la mano, no para amenazar, para indicar, y cuando Mauro detuvo el auto a regañadientes, don Aurelio se acercó al vidrio del conductor con una serenidad que el joven nunca le había visto. Tocó el vidrio con 2 nudillos. Mauro lo bajó. Joven Berisso. Mauro tragó saliva. El conserje lo conocía por nombre. ¿Qué quiere usted, viejo? Quiero que apague el motor, que baje del auto y que se siente con nosotros en el sedán de atrás. Tenemos que conversar. Yo no tengo nada que hablar con un conserje. Don Aurelio sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, paciente, antigua. No es conmigo con quien tiene que hablar, joven. Es con la licenciada Sotomayor Braco, que lo está esperando en su oficina hace una hora. Su tío lo mandó a pararla a ella. Ella lo está esperando a usted. Decida cómo prefiere llegar a esa oficina, joven. Por sus propios pies conversando con nosotros, o acompañado por gente que no le va a preguntar 2 veces. Detrás del sedán negro, en la esquina, otro vehículo había aparecido sin que Mauro lo notara antes. Otro coche oscuro, otro chofer, otro hombre del equipo de seguridad propio de Maximiliano. Las redes que el dueño de la cadena había tejido en pocas horas eran más densas de lo que Mauro jamás había imaginado. El joven se quedó mirando a don Aurelio en silencio, y por primera vez en aquella noche larga, en su cara apareció el gesto exacto que tantos cómplices junior tienen cuando entienden, demasiado tarde, que el lado del que estaban no era el lado que ganaba. Bajó del auto. Don Aurelio lo escoltó hasta el sedán. La puerta se cerró detrás de él. Valeria, desde media cuadra más adelante, vio la maniobra completa por encima del hombro. No se detuvo. Siguió caminando hacia el cruce donde finalmente pararía un taxi para llegar a la oficina de Camilia. Pero antes de llamar al taxi, su celular vibró otra vez. Era Maximiliano. Señora Valeria, ¿está bien? Estoy bien, señor. Don Aurelio acaba de levantar a Mauro Berisso de la calle. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Cuando Maximiliano respondió, su voz salió distinta. No era satisfacción, era algo que se parecía mucho al dolor de un hombre que estaba terminando de aceptar el tamaño exacto de la traición que había vivido bajo su propio techo. Señora, necesito que vaya a la oficina de Camilia. Necesito que cuente todo. Y necesito que se quede allá hasta nuevo aviso. Hoy, a las 11 de la mañana, voy a convocar al consejo directivo de la cadena Belmaroni a una reunión de emergencia en este mismo edificio. Quiero que usted esté presente cuando convoquemos a Reinaldo Berisso Fontana a esa reunión. Quiero que él la vea entrar a la sala. Quiero que él sepa, por la cara de usted, que el silencio que él compró durante años acaba de terminar. Valeria no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz salió firme. Voy a estar allá, señor. Cortó la llamada. Llamó al taxi. Subió. El taxi arrancó hacia el barrio donde Camilia Sotomayor la esperaba. Pero mientras el taxi avanzaba por las calles que empezaban a despertarse, el celular de Valeria vibró una vez más. No era Maximiliano, no era Camilia, era Ezequías. Valeria atendió. Mamá, hay alguien en la puerta del departamento. Tocan el portero. No quieren decir el nombre. Dicen que vienen de parte del hotel. Valeria sintió cómo el aire se le iba del pecho. Reinaldo Berisso Fontán acababa de mover la segunda pieza, y esta vez la pieza era su hijo. Valeria apretó el celular contra la oreja con la mano que ya no le temblaba. El taxi avanzaba por las avenidas que empezaban a despertar y la ciudad cobraba el color azul pálido de las primeras horas. La voz de Ezequías del otro lado de la línea sonaba serena, demasiado serena para un joven de su edad, enfrentando aquello solo. «Mamá, ¿querés que abra?» «No, mi vida. No abras. Pásame al portero del edificio.
Decile que sos vos el que está hablando conmigo y pásame el tubo. Mamá, el portero no está. Hace un rato que no atiende abajo. El que tocó timbre habló por el portero eléctrico directo a casa. Valeria sintió el pecho cerrarse. El portero del edificio, don Lisandro, llevaba años en aquel puesto. Que no estuviera al amanecer en su puesto del hall era extraño, demasiado extraño. Hijo, escúchame con calma. Vos no abrís la puerta a nadie. ¿Me entendés? A nadie. Y vas a hacer otra cosa. Vas a sacar la tarjeta que te dejé anoche, la que dice MV. Vas a llamar al número que está atrás. Vas a decir que sos el hijo de Valeria Cienfuegos y le vas a contar lo que está pasando en este momento. Hacelo ya. Lo hago, mamá. Quédate tranquila. Y Ezequías. Sí, mamá. No tengas miedo, hijo. Esta vez no estás solo. Valeria cortó. Inmediatamente marcó otro número. Maximiliano atendió al primer tono. Señor Belmaroni, en la puerta del edificio donde vive mi hijo, hay alguien que dice venir del hotel. El portero del edificio no está en su puesto, y mi hijo está solo arriba. Hubo una pausa cortísima del otro lado de la línea. Cuando Maximiliano respondió, su voz salió en otro tono. No el tono del empresario, el tono del hombre que entiende, en una fracción de segundo, que la guerra se acaba de mover de su edificio al edificio de otra persona. Señora Valeria, démela la dirección exacta de su edificio. Diego Vasari Comolli ya se está moviendo. Va a llegar antes que cualquiera, confíe. Valeria le dictó la dirección con voz pausada. Cortó la llamada. El taxi seguía avanzando hacia la oficina de Camilia, pero Valeria, durante los siguientes minutos, fue la única persona del vehículo que parecía no estar dentro del vehículo. Tenía el cuerpo en el asiento trasero. Tenía la cabeza dividida entre dos lugares de la ciudad, el departamento donde su hijo estaba decidiendo si abría la puerta o no, y la oficina donde una auditora la esperaba para escuchar la verdad que iba a derrumbar a un hombre poderoso. A pocos kilómetros de allí, en la puerta del edificio de la familia Cienfuegos, un sujeto de traje gris insistía con el portero eléctrico mientras revisaba el celular. Llevaba un sobre blanco bajo el brazo y la expresión profesional de quien está cumpliendo un encargo que no le interesa demasiado, pero que paga bien. No sabía que la persona que lo había contratado era sobrina de Reinaldo Berisso Fontán, por un lado del árbol familiar. El sobrino Mauro, en su intento de cubrir la última pieza, había mandado a un mensajero externo con un sobre que ofrecía a la familia Cienfuegos una asistencia social inmediata a cambio de que la madre firmara una pequeña carta de renuncia voluntaria al hotel en el momento mismo de recibir el sobre. Era torpe, era desesperado, era el último cartucho de un hombre que ya estaba perdiendo. El sujeto del traje gris no llegó a tocar el timbre por tercera vez. Detrás de él, dos automóviles oscuros se detuvieron sobre el cordón. De uno bajó Diego Vasari Comolli, con la postura tranquila del hombre que llevaba ya 12 horas resolviendo emergencias. Del otro bajó un hombre joven que llevaba la credencial visible del equipo de seguridad corporativa de la cadena Belmaroni. Diego se acercó al sujeto del traje gris. Le pidió, sin levantar la voz, que se identificara. El sujeto, al ver las credenciales, intentó retroceder. Diego lo detuvo con un gesto de la mano. El sobre que usted carga, señor, tiene contenido relacionado con un menor de edad. Eso en este país requiere documentación especial. Voy a pedirle que me acompañe a la comisaría del barrio. La denuncia ya está entrando en este momento. Si su intención era entregar un papel inocente, no va a tener problemas. Si era otra cosa, tampoco va a tener mucho margen para inventar algo en el camino. El sujeto del traje gris no respondió. Se dejó conducir hacia uno de los automóviles oscuros. Mientras tanto, el segundo hombre del equipo se acercó al portero eléctrico del edificio. Pulsó el departamento de los Cienfuegos. La voz de Ezequías respondió enseguida. «Sí, joven Montoro, soy del equipo del señor Belmaroni. Su madre nos avisó. Ya levantamos al señor que tocó el timbre. Está todo bajo control. Voy a subir a verificar que todo esté en orden adentro del departamento, si usted me autoriza». Ezequías respiró por primera vez en lo que le pareció una hora. «Suba, señor». Cuando el taxi de Valeria detuvo en la puerta de la oficina de Camilia Sotomayor Braco, el celular de la camarera vibró. Era un mensaje breve de Maximiliano. «Su hijo está bien. El sujeto fue interceptado antes de subir.
Diego le va a hacer llegar fotos del operativo en cuanto esté libre. Concéntrese en la reunión, señora Valeria. La parte difícil de hoy todavía no empezó. Valeria leyó el mensaje. Cerró los ojos un segundo. Pagó al taxista. Bajó. El edificio donde funcionaba la auditoría interna corporativa de la cadena Belmaroni era un edificio de oficinas sobrias, de mármol gris y vidrios oscuros, en una zona céntrica que Valeria había visto pasar muchas veces desde el ómnibus, pero a la que jamás había entrado. Subió por el ascensor hasta el piso donde la esperaban. Las puertas se abrieron a un pasillo limpio, silencioso, con plantas vivas en macetas grandes. Camilia Sotomayor Braco salió a recibirla en persona. Mujer joven, de paso firme, traje sobrio. Cuando vio a Valeria, hizo algo que la camarera no había esperado. La saludó con la misma reverencia profesional con la que habría saludado a una directiva senior. «Señora Cienfuegos, pase, por favor. La estábamos esperando hace mucho». Valeria se quedó parada en el pasillo durante un instante. «Licenciada, disculpe, pero yo sé bien quién soy. No es necesario que usted me trate así». Camilia la miró a los ojos y respondió con una calma que tenía algo de filosa. «Señora, Maximiliano me ordenó que la tratara como a un consejero senior de la cadena, pero le voy a confesar algo. Cuando él me dio esa orden anoche, yo tuve un instante apenas, pero lo tuve, en el que pensé, qué exageración una camarera». Bajé al café del edificio mientras la esperaba. Estuve 20 minutos pensando en ese instante, y volví a subir avergonzada de mí misma, señora, porque entendí que la primera persona que había juzgado por el uniforme antes de escucharla había sido yo. Lo siento. Y le pido que me permita escucharla ahora con la atención que usted se merece. Valeria no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, cansada, hermosa. «Le agradezco la honestidad, licenciada. Pasemos». Las dos mujeres entraron a la oficina. Sobre la mesa de reuniones había ya una carpeta abierta. Adentro, Valeria reconoció copias de movimientos de cuenta de doña Ofelia, listados de cargos fantasmas y, lo que más la sorprendió, fotocopias de documentos antiguos con caligrafía de máquina de escribir que no podían ser otra cosa que el archivo personal de don Aurelio Pizarnik Mendoza, entregado esa misma madrugada. Camilia le acercó una taza de café. Se sentó frente a ella. Encendió una grabadora pequeña. «Señora Cienfuegos, empecemos por el principio. Cuénteme lo que vio en estos últimos meses, sin omitir nada». Valeria respiró hondo y empezó a hablar. A muchos kilómetros de allí, en su casa privada, Reinaldo Berisso Fontán terminaba de afeitarse frente al espejo del baño. No había dormido. Llevaba toda la noche intentando contactar a Mauro y el celular del sobrino seguía dando ocupado. Había intentado contactar al sujeto del traje gris y tampoco respondía. Había intentado contactar al guardia joven que él había enviado al piso 8 la noche anterior y ese tampoco. Por primera vez en muchos años, ninguna de sus piezas respondía. Entonces sonó su celular. En la pantalla apareció el nombre que él menos esperaba a esa hora. Maximiliano Belmaroni Drago. Atendió con la mano firme. Habilidad antigua de los hombres acostumbrados a fingir. «Maxi, querido, ¿pasó algo?» La voz de Maximiliano salió cordial. Demasiado cordial. «Reinaldo, necesito que vengas hoy a las 11 en punto al hotel. Convoqué reunión extraordinaria del consejo. Nada grave. Tema operativo. ¿Me confirmas que estás?» «Por supuesto, Maxi. Allí estoy. Una cosa más, Reinaldo. Vení vestido formal. Van a haber gente afuera de la cadena». «¿Sí? Voy formal, Maxi, tranquilo. Te espero, hermano». Maximiliano cortó. Reinaldo se quedó mirando el espejo un largo rato. Hermano. La palabra le había sonado a despedida. Pero Maximiliano siempre había sido un hombre directo. Si hubiera sospechado algo grave, no lo habría llamado. Lo habría hecho buscar. Reinaldo terminó de afeitarse. Se vistió con uno de sus mejores trajes. Tomó un café apurado. Y salió rumbo al Gran Hotel Belmaroni, con la misma sonrisa fácil que le había abierto puertas durante toda su vida. A las 11 en punto, la sala del consejo directivo del hotel ya estaba llena. Los miembros del consejo, empresarios mayores, asesores legales históricos de la cadena, 2 directores regionales que habían volado de urgencia en aviones privados,
ocupaban los lugares alrededor de la gran mesa de roble. Camilia Sotomayor Braco estaba en el extremo de la mesa con su computadora abierta. Don Aurelio Pizarnik Mendoza estaba sentado contra la pared lateral, sereno, con un sobre grueso sobre las rodillas. Diego Vasari Comoyi estaba parado junto a la puerta con los brazos cruzados. Maximiliano Belmaroni Drago presidía la mesa, y al fondo de la sala, en una pequeña antesala con vidrio polarizado del lado opuesto a la entrada, un espacio diseñado originalmente para que asistentes de protocolo siguieran las reuniones sin participar, Valeria Cienfuegos Aramburu estaba sentada en silencio. Desde aquel vidrio ella podía ver toda la sala, pero los que estaban en la sala no podían verla a ella. A las 11:02, la puerta de la sala se abrió. Reinaldo Berisso Fontán entró con su sonrisa fácil, su saco impecable, su saludo abierto a los miembros del consejo. Saludó a Maximiliano con un apretón firme. Se sentó en el lugar que le correspondía a la derecha del dueño de la cadena. «Maxi, aquí estoy. Cuéntenme de qué va la urgencia». Maximiliano lo miró durante un largo segundo. Después abrió una carpeta delante de él, la giró hacia Reinaldo. «Reinaldo, antes de empezar, mira esto». Reinaldo bajó los ojos, vio un primer documento, un movimiento bancario, su nombre, su firma, la cuenta paralela. Levantó la mirada. La sonrisa se le congeló a la mitad. «Maxi, esto se puede explicar». «Te escucho, Reinaldo». «Es un movimiento de tesorería interna, un préstamo intercompañías. Yo te lo iba a comentar la semana pasada, pero, Reinaldo, ¿querés explicar también este otro?» Maximiliano giró un segundo documento, y un tercero, y un cuarto, y un quinto, cada uno más comprometedor que el anterior. Reinaldo, sentado a la derecha del dueño de la cadena, vio como cada movimiento fraudulento que él había construido durante años aparecía sobre la mesa de roble como naipes que alguien mucho mejor jugador acababa de bajar todos juntos. Cuando Maximiliano giró el séptimo documento, el listado completo de cobranzas fantasmas a la cuenta de doña Ofelia Vendramín Castaño durante los últimos meses, firmado autorizando el cobro por RBF, Reinaldo Berisso Fontán bajó la mirada, y por primera vez en su vida adulta no encontró ninguna sonrisa lista para ofrecer. Maximiliano cerró la carpeta, apoyó las manos sobre la mesa. «Reinaldo, hay una persona en este edificio que esta noche te puso de rodillas sin tocarte un dedo. Una sola persona, Reinaldo. La persona que vos y tu sobrino mandaron a parar antes de que llegara a esta reunión. La persona cuyo hijo enfermo intentaron usar como pieza de presión esta misma mañana». Reinaldo levantó la cabeza. «Maxi, ¿qué persona?» Maximiliano levantó la mano. Hizo un gesto hacia la antesala del fondo. La puerta del vidrio polarizado se abrió, y Valeria Cienfuegos Aramburu entró a la sala del consejo directivo. Reinaldo Berisso Fontán se quedó congelado en la silla. La vio acercarse despacio, con la espalda recta, con el delantal del hotel todavía puesto sobre el uniforme, con los ojos serenos de la mujer que durante años había sido invisible en sus pasillos, y entendió en ese segundo que la persona a quien él había decidido tratar como un mueble era la única persona en aquel edificio que jamás se había olvidado de ser humana. Maximiliano se puso de pie. «Reinaldo, antes de que hablen los abogados y los miembros del consejo, va a hablar esta señora, porque la primera persona que tiene derecho a decirte lo que vos hiciste no soy yo, es ella». Y Valeria Cienfuegos Aramburu, parada al borde de la mesa de roble, frente al hombre que había intentado desaparecerla esa misma mañana, abrió la boca para hablar. Valeria Cienfuegos Aramburu se quedó parada al borde de la mesa de roble. La sala del consejo directivo del Grand Hotel Belmaroni la miraba en silencio. Los miembros del consejo, los asesores legales, los directores regionales, gente que en otra vida nunca habría escuchado a una camarera en una mesa así, esperaban con la atención inmóvil que se le presta a alguien que está a punto de cambiar el aire de una habitación. Reinaldo Berisso Fontán seguía sentado a la derecha de Maximiliano. La sonrisa fácil había desaparecido. Le quedaba en la cara una expresión de hombre que se ve por primera vez desde afuera. Valeria respiró hondo. Pensó en su madre Ramona, que la había soñado universitaria. Pensó en Ezequías,
que esta misma mañana había abierto la puerta de su casa a desconocidos sin temblar. Pensó en doña Ofelia, que se había sostenido sola contra dos hombres del hotel exigiéndoles llamar a su abogado. Pensó en don Aurelio, que había guardado durante 15 años un sobre esperando a alguien dispuesto a leerlo. Pensó en sí misma, deslizándose por la pared del corredor del piso 8 con el celular del médico contra la oreja, y empezó a hablar. Señor Berisso Fontán, yo limpié su despacho durante años. Limpié los vasos de la mesa lateral. Limpié el polvo que se juntaba en los marcos de los cuadros. Limpié los papeles que usted dejaba caer al piso sin agacharse a levantarlos. Lo hice siempre con respeto, porque mi madre me enseñó que el trabajo es trabajo. Pero hubo cosas que también vi, señor. Vi pequeñas cuentas que pasaban por debajo del escritorio que usted firmaba sin mirar a la persona que la recibía. Vi a una anciana llamada Ofelia, que vive sola en este edificio desde antes de que yo entrara aquí, recibir cargos que ella jamás habría podido haber pedido. Vi a su sobrino, el joven Berisso Linares, salir a deshoras por la puerta de servicio con una carpeta cerrada en la mano. Vi muchas cosas, señor, y durante años no las dije porque mi hijo depende de un medicamento, y porque usted, sin saberlo, era el dueño de mi silencio. La sala estaba en silencio absoluto. Reinaldo bajó la mirada. Anoche pasó algo que me quitó ese silencio. Anoche un hombre que yo no conocía se paró en el corredor de mi piso y me hizo una pregunta que nadie me había hecho antes. Y esta mañana ese mismo hombre cuidó de mi hijo cuando usted, señor, mandó a un mensajero a la puerta de mi edificio a comprarle a mi familia con un sobre. Yo no quiero hablar de mí ahora, señor. Yo quiero hablar de doña Ofelia, porque doña Ofelia es la persona que se quedó sola anoche en una habitación frente a dos hombres que la quisieron sacar de su casa. Y es la persona a quien usted le robó durante meses, sabiendo que ella no podía defenderse. Y a esa persona, señor, no le pido nada para mí. Le pido que le devuelva todo lo que le tomó, hasta el último centavo. Y le pido también que le pida perdón usted en persona, mirándola a la cara, antes de que esta sala decida lo que va a hacer con usted. Reinaldo Berisso Fontán no respondió. Sus manos temblaban sobre la mesa. Camilia Sotomayor Braco abrió la computadora. Empezó a leer en voz alta el listado completo de cargos fantasmas, autorización por autorización, fecha por fecha. La cifra final, cuando llegó, fue lo suficientemente grande para que dos directores regionales se llevaran la mano a la frente. Maximiliano Belmaroni Drago se puso de pie. Caminó hasta la puerta lateral de la sala. La abrió. Y entró doña Ofelia Vendramín Castaño. La anciana caminó despacio, apoyada en un bastón fino que ella casi nunca usaba en público, pero que aquel día había decidido usar para que la sala entera la viera caminar como caminaba, frágil de cuerpo, intacta de alma. Diego Vasari Comolli la había acompañado en silencio desde el ascensor. Doña Ofelia avanzó hasta el frente de la mesa de roble. Miró a Reinaldo. «Señor Berisso, mi marido me dejó este lugar como mi último hogar. Yo confié en este hotel, y este hotel confió en usted. Yo no sé si voy a vivir muchos años más, pero los que me queden, no quiero gastarlos guardando rencor por usted. Le voy a decir lo único que tengo para decirle, y después no le voy a hablar nunca más. Mi marido habría dicho que un hombre que roba a una vieja sola es un hombre que ya nadie va a poder ayudar. Yo le agrego una sola cosa de mi parte. Yo le perdono. No porque usted lo merezca, señor, porque yo no quiero llevarme el peso de no haberlo perdonado». Reinaldo Berisso Fontán bajó la cabeza. Por primera vez en aquella sala, sus hombros se sacudieron. No se permitió llanto explícito. Pero algo se rompió dentro de él que ni siquiera él había sabido que estaba entero hasta entonces. Doña Ofelia se giró. Caminó despacio hasta donde estaba Valeria, le tomó la mano, y ante la sala completa, le dijo en voz alta lo que había callado durante todos esos años. «Hija, tu mamá Ramona donde sea que esté hoy está orgullosa. Y yo también». Valeria se llevó la mano libre a la boca. Las lágrimas le cayeron sin que esta vez intentara ocultarlas. Camilia Sotomayor Braco condujo a partir de allí los procedimientos. Reinaldo Berisso Fontán fue separado de su cargo en aquella misma sesión. Aceptó, asistido por su abogado, un proceso de colaboración que incluía la devolución íntegra de los montos documentados,
la cesión de bienes que cubrieran lo no documentado y el sometimiento a las consecuencias civiles correspondientes. Mauro Berisso Linares, el sobrino, ya había firmado en la oficina de Camilia, esa misma mañana antes del consejo, una declaración en la que entregaba detalles de la operación a cambio de un proceso reducido. Don Aurelio Pizarnik Mendoza estaba sentado contra la pared lateral con el sobre vacío sobre las rodillas. Por primera vez en 15 años, su archivo dejaba de ser un peso silencioso y se convertía en justicia firmada. El sujeto del traje gris, interceptado en la puerta del edificio de la familia Cienfuegos, había sido entregado a la comisaría correspondiente. El portero, don Lisandro, fue encontrado encerrado en el cuarto de servicio del edificio a donde lo habían entrado para distraerlo durante la maniobra. Tenía un golpe pequeño en la frente y mucho más miedo que daño físico. Maximiliano se ocupó personalmente de cubrir el tratamiento médico del portero y de su familia. Antes del fin de la sesión, Maximiliano Belmaroni Drago tomó la palabra una última vez. Señores del Consejo, nada de lo que pasó este último día habría sido posible sin 3 personas que esta cadena debe nombrar en voz alta. Don Aurelio Pizarnik Mendoza, que guardó durante 15 años el archivo que esta sala acaba de leer. Doña Ofelia Vendramín Castaño, que esperó sola enfrentando a esta empresa porque creía en una mujer que llevaba en los brazos a una hija ajena. Y la señora Valeria Cienfuegos Aramburu, que esta noche abrió una puerta que yo, dueño de esta cadena, había mantenido cerrada por miedo durante años. A los 3 les debemos algo que ningún sueldo paga. Lo que sí podemos hacer es no fingir que no pasó. Maximiliano respiró y siguió. A partir de hoy, en cada hotel de la cadena Belmaroni va a existir una figura nueva, la Defensoría del Huésped Vulnerable. Su misión va a ser proteger a los huéspedes mayores, a los huéspedes solos, a los huéspedes en condición frágil, contra cualquier irregularidad cometida por el propio personal del hotel. Esa defensoría va a tener autoridad directa sobre la gerencia de cada propiedad y va a reportar a la presidencia de la cadena sin pasar por ninguna gerencia intermedia. La primera defensora del huésped vulnerable de la cadena Belmaroni va a ser la señora Valeria Cienfuegos Aramburu. Valeria levantó la cabeza, sorprendida. Si ella acepta, agregó Maximiliano, con un salario digno, un equipo a su cargo y la cobertura permanente del tratamiento médico de su hijo a través de la fundación corporativa, sin condiciones, hasta el último día de necesidad médica de ese chico. La sala quedó en silencio. Después alguien aplaudió, después otro, después la sala entera. No fue un aplauso de protocolo, fue otra cosa. Valeria miró a doña Ofelia, miró a don Aurelio, miró a Maximiliano. Acepto, señor. Algunas semanas más tarde, una mañana cualquiera, el lobby del Gran Hotel Belmaroni amaneció con una placa pequeña de bronce en la pared lateral, junto al mostrador de don Aurelio. La placa no tenía nombre propio escrito. Tenía solamente una frase, grabada en letras simples. En este hotel, ningún huésped está solo. En este hotel, ningún empleado es invisible. Don Aurelio Pizarnik Mendoza la limpió personalmente cada mañana hasta el último día de su vida laboral. Se retiró un tiempo después con una pequeña ceremonia íntima en el lobby. Maximiliano le ofreció una indemnización extraordinaria. Don Aurelio aceptó la mitad y pidió que la otra mitad se destinara a la Fundación de Medicación Pediátrica que el hotel ya estaba sosteniendo con el caso de Ezequías. Vivió sus últimos años escribiendo cartas a sus nietos, leyendo libros viejos y visitando a doña Ofelia en su suite cada 15 días. Doña Ofelia Vendramín Castaño recibió la devolución íntegra de cada peso que le había sido sustraído. Pero no se quedó con casi nada del dinero. Lo destinó en su totalidad a un fideicomiso a nombre de Ezequías Montoro Lavalle para sus estudios universitarios futuros. Cuando Valeria intentó negarse, doña Ofelia le tomó las 2 manos sobre la mesa de la suite 814 y le dijo con la lucidez intacta de los 73 años, «Hija, tu madre Ramona me hizo prometer que mientras yo viviera, vos no estarías sola. Yo cumplí esa promesa con vos durante toda mi vida, pero ahora me toca cumplirla con tu hijo. Déjame cumplirla, hija. No me la quites». Valeria no pudo responder, solo apoyó la cabeza sobre el hombro frágil de la anciana.
Reinaldo Berisso Fontán cumplió íntegramente con el acuerdo de devolución. Perdió su casa, perdió su nombre en el ambiente hotelero, perdió el círculo social que lo había sostenido durante décadas. Su sobrino Mauro Berisso Linares, en cambio, tomó un camino distinto. Después de cumplir con la justicia, se inscribió en un programa de extensión universitaria sobre ética empresarial y un tiempo después le envió a Valeria una carta breve, manuscrita, en la que le pedía perdón sin pedirle nada a cambio. La carta llegó al despacho nuevo de Valeria en la sede corporativa. Ella la leyó 2 veces. La guardó en un cajón. No la respondió, pero tampoco la rompió. Hay perdones que no se otorgan con palabras, pensó, pero tampoco se niegan con silencio. Camilia Sotomayor Braco fue ratificada como directora de compliance de la cadena Belmaroni para todas las propiedades del país. Reformuló los protocolos de gobernanza interna. Llevó el caso Belmaroni a un Congreso Internacional de Auditoría Empresarial como referencia ética y nunca volvió a juzgar, ni siquiera por un instante, el uniforme antes de escuchar a la persona. Diego Vasari Comolli quedó como jefe permanente de seguridad corporativa. Soraya Linares Picotto, la recepcionista del turno noche, fue ascendida a coordinadora general de servicio nocturno tras entregar a Camilia, el día siguiente al consejo, un cuaderno con anotaciones sobre movimientos extraños que ella había observado durante meses sin atreverse a denunciar. Cuando Valeria le preguntó por qué no había hablado antes, Soraya le respondió con los ojos brillantes: «Porque hasta esta semana, señora, no sabía que en este edificio se podía hablar». Una mañana, ya entrada otra estación, Valeria Cienfuegos Aramburu llegó temprano a la sede corporativa de la cadena Belmaroni. Tenía reunión con el equipo de la Defensoría a primera hora. Antes de subir al despacho, se detuvo en el lobby del edificio. Sobre la pared, junto al mostrador, una placa de bronce más grande había sido instalada el mes anterior. Llevaba escritos los nombres de los huéspedes mayores y solos que la Defensoría protegía actualmente en cada propiedad de la cadena. El primer nombre de la lista, en letras simples, decía: Doña Ofelia Vendramín Castaño, Suite 814, Gran Hotel Belmaroni. Valeria pasó los dedos sobre el bronce. Después subió. En su despacho la esperaban 2 cosas: una taza de café preparada por su secretaria, que había aprendido en pocas semanas a no llamarla señora directora, porque Valeria insistía en ser llamada por su nombre. Y sobre el escritorio, un sobre cerrado con el sello de la Universidad Pública de la ciudad. Adentro, una carta de admisión a la Facultad de Medicina dirigida a Ezequías Montoro Lavalle. Era un trámite que ella había acompañado con su hijo durante semanas. La carta había llegado esa misma mañana. Valeria abrió el sobre con cuidado. Leyó la primera línea, se llevó la mano libre a la boca, y por primera vez en aquella nueva vida, lloró sin sostener el rostro, sin disculparse con nadie, sin tener que explicar nada. Sacó el celular, marcó el número de su hijo. Mi vida. Mamá. Llegó. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, la voz de Ezequías salió firme, joven, viva. Mamá, cuando yo sea médico, voy a atender gratis a los hijos de las mujeres que limpian edificios como el tuyo. Te lo prometo, mamá. Valeria no pudo responder enseguida. Cuando lo hizo, su voz salió suave. Hijo, tu abuela Ramona te está mirando hoy y está sonriendo. Cortó la llamada. Caminó hasta la ventana del despacho. Miró la ciudad abajo, despertándose. Sacó del bolsillo del saco una pequeña tarjeta vieja con caligrafía ya gastada que ella había conservado desde la primera noche, para que ningún hijo dependa nunca más del silencio de su madre. M.B. la leyó otra vez, la guardó, y dijo en voz alta mirando la ciudad una sola frase para sí misma y para todos los que ya no estaban. Mamá, doña Ofelia, acá estoy, y no me callo nunca más. Hay quienes creen que el dueño de un lugar es el que firma los cheques, el que tiene la llave maestra, el que entra al edificio con el saco impecable y el saludo cordial. La historia de Valeria Cienfuegos Aramburu existe para enseñarnos lo contrario. El verdadero dueño de un lugar es el que lo cuida cuando nadie lo está mirando, la que limpia con respeto la habitación de una anciana sola y la trata como a una madre, el conserje viejo que guarda en silencio durante 15 años
un sobre que no le pertenece. La camarera que se atreve a decir un nombre en voz alta, sabiendo que ese nombre puede costarle todo. Los que humillan a los demás creyendo que el uniforme define al ser humano, se olvidan siempre de la misma cosa. A veces la persona que más sabe del lugar donde uno cree mandar es la persona a quien uno nunca le preguntó nada. Y cuando esa persona, por fin, decide hablar, no necesita levantar la voz. Solo necesita una llamada en mitad de un corredor. Y un mundo entero, sin saber por qué, baja la guardia para escucharla.